Random Forest. ¿Quién está familiarizado con árboles de clasificación? ¿Nadie? Árboles de clasificación, árboles de regresión. Por lo menos os suena de haberlos visto. Lo que viene ahora en realidad es un soplo de aire fresco porque no tiene nada de la complejidad de lo que habíamos estado viendo hasta el momento, ¿vale? Random Forest se basa en las técnicas de clasificación, de partición recursiva y clasificación. Que aquí tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Qué obtenemos con un árbol de clasificación? El resultado es algo como este. Tenemos lo mismo, una variable respuesta de presencia o ausencia, tenemos unas variables predictivas y lo que busca el algoritmo es valores críticos por encima o por debajo de los cuales hay un cambio significativo en la probabilidad de presencia. Eso es lo que hace el algoritmo, buscar esos valores críticos. Entonces, en este modelo que yo me he inventado, por encima de 10 grados pasan unas cosas y por debajo de 10 grados pasan otras. Por debajo de 10 grados la probabilidad de presencia es 0,2, ¿vale? Eso es un conjunto de datos. Todo lo que baje de 10 grados tiene un 0,2 de probabilidad de presencia. Por encima de 10 grados, además, empieza a afectar la precipitación, ¿vale? Hay una interacción ahí entre temperatura y precipitación, pero que solo aparece a partir de los 10 grados. Por debajo de los 10 grados no existe esa interacción. Luego, no tenemos como en el GLM una interacción que es a lo largo de toda la variable, sino una interacción que empieza en un punto concreto. Es lo que se llama una interacción parcial, una interacción en un rango concreto de la variable. Y la precipitación, a su vez, tiene un punto crítico en 500 milímetros. Por encima de 500 milímetros la probabilidad de presencia es 0,9 y por debajo de 500 milímetros la probabilidad de presencia es 0,4. Entonces esto lo hace el algoritmo analizando los datos, viendo en qué puntos de los rangos de la variable cambia la tendencia. Y esto en realidad lo hace así, ¿vale? Tenemos un espacio de 2 dimensiones. Tenemos ahora mismo, por un lado, temperatura y por otro lado, precipitación, ¿vale? Hay un valor crítico en la temperatura a los 10 grados. Y por encima de los 10 grados hay un valor crítico en los 500 milímetros de precipitación. Por encima de los 10 grados. Si estos son los 500 milímetros, ¿vale? Y lo que ha hecho el algoritmo es dividirnos nuestros puntos en distintos cajones en los que la probabilidad de presencia, aquí que es más de tal y más de 500 es 0,9, ahí es 0,4 y ahí es 0,2. ¿Vale? Eso es lo que hace el algoritmo. Busca puntos de la variable en los que hay una transición en la probabilidad, pero además lo hace buscando también si eso ocurre a partir de ahí en otra variable y si eso ocurre a partir de ahí en otra variable. Con 2 variables estamos creando rectángulos. Si tuviéramos una tercera, estaríamos creando cubos de datos, separando en valores concretos de la variable, y si tenemos n variables, tenemos hipercubos, ¿vale? Entonces, es un método que es intuitivo en el aspecto en el que te está dividiendo sitios en los que pasan cosas similares, sitios en los que pasan cosas similares y sitios en los que pasan cosas similares. No es un método paramétrico como el que hemos estado viendo ahora. ¿Qué problema hay? Que la elección, o sea, la selección de estos valores críticos depende un poco también de los puntos de presencia. Si hacemos todos el mismo árbol de clasificación con puntos ligeramente diferentes, nos van a salir umbrales ligeramente diferentes o a veces árboles ligeramente diferentes. ¿Se entiende bien esta parte? ¿Se entiende bien cómo el algoritmo va buscando, él va usando los valores de los datos para encontrar puntos de inflexión? Y en esos puntos de inflexión genera una nueva rama. Y a partir de ahí vuelve a buscar puntos de inflexión y genera una nueva rama. El problema es que es muy sensible a los datos de entrada, ¿vale? Y tú y yo, con datos diferentes, no vamos a obtener el mismo árbol. Y eso es un problema. Para solucionar el problema, se utiliza Random Forest. Esta figura lo identifica bastante bien. Random Forest, ¿qué hace? Tú tienes tus datos y tienes tu montón de variables, 20 variables, ¿vale? Pues Random Forest, para evitar este efecto de que un pequeño cambio en los datos cambia el árbol, coge tus datos, los parte en 2, ¿vale?
con esto genera un árbol de clasificación. Perdón, tenemos los datos y tenemos las variables. Quizá lo dibujo. Tengo mi conjunto de datos entero y tengo mis variables. ¿Vale? Random Forest al azar saca de aquí unos datos de entrenamiento y unos datos de evaluación. Al azar. Y ahora al azar escoge también 2 o 3 o 4 variables, las que yo le diga. Vamos a poner que coge 3. Entonces, con esta variable y esta variable, con estos datos, genera un árbol de clasificación y con los otros puntos le evalúa. Vuelve a remuestrear aleatoriamente las presencias y vuelve a escoger variables al azar. Y hace otro árbol. Y así sucesivamente 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 veces. Entonces lo que tenemos nosotros en un Random Forest son muchos árboles de clasificación hechos con muchos datos que están un poquito sesgados, pero que al final el conjunto de todos esos modelos me representa todas las posibilidades que yo tengo combinando esos datos entre sí. Entonces muchos árboles que no son del todo buenos para clasificar mis datos porque no tienen toda la información, no tienen ni todos los puntos ni todas las variables, pero en el conjunto de árboles sí que está todo y bien metido y bien barajado y bien metido para considerar todos los posibles sesgos que yo podría cometer haciendo un solo árbol de regresión. Que yo podría hacerlo solo con 2 variables y un conjunto concreto de puntos. No, Random Forest hace todo con todo. Entonces, al final, ¿qué hace? Vamos a suponer que tenemos un Random Forest de 500 árboles. Cuando yo tengo una celda concreta de mi mapa y quiero saber qué valor de idoneidad le corresponde, paso esa celda por los 500 árboles. Para cada árbol obtengo una probabilidad de presencia, para cada árbol una. Y al final calculo la moda de todas. Y me quedo con la moda. Es lo que se llama un método de ensamblado. ¿Vale? Es un método no paramétrico, aunque se basa en regresión. Las particiones se basan en regresión. Pero no es un método de regresión como el GLM que hemos estado trabajando. Entonces es un método híbrido entre regresión y machine learning, que se llama. Está funcionando muy bien porque es capaz de ajustar en el mismo modelo poblaciones de la especie que tienen características biológicas distintas, porque cada ecotipo te puede caer en un hipercubo diferente con una respuesta diferente, y Random Forest permite ajustar ese tipo de modelos. ¿Qué pasa? No acepta background. No acepta background ponderado porque Random Forest no te permite ponderar los casos. Entonces podemos trabajarlo solo con ausencias o solo con pseudo ausencias. Mañana vamos a trabajar con Random Forest muy rápido. El código, la verdad es que me parece que no era mucha historia. Era lo mismo, ¿no? Generarlo con los 4 tipos de presencia y ausencia, evaluar la capacidad predictiva, curvas de respuesta, importancia de variables, predicción, mapa y guarda el modelo. O sea, es un trocito de código muy pequeño, muy pequeño. Entonces, con esta idea previa nos vamos a casa, ¿os parece? Que después del rollo que os he metido con el GLM, por lo menos ya se ven aires de cambio para mañana, ¿vale? Que es un método que es mucho más fácil de entender y más fácil de trabajar, que te da la importancia de las variables, te da las curvas de respuesta, te da el porcentaje de varianza explicada y nos permite no solo hacer un mapa predictivo muy potente, sino explicar la biología de la especie en términos de importancia de variables y en términos de curvas de respuesta, ¿vale? Entonces es un método que funciona bastante bien.